Muchas gracias, Miguel, por tus oraciones y también tus palabras. Realmente, ayer tuvimos una reunión de iglesia, estuvimos decidiendo algunas cosas y realmente quiero agradeceros la unanimidad, la disposición de todos a trabajar juntos. La verdad es que fue un refresco. Es realmente una bendición poder serviros, poder ayudaros. Debido al mensaje que tengo en esta mañana, también debo decir, si alguna vez el Señor me quitara de aquí por alguna razón, sigo estando muy agradecido. Nuestras vidas están siempre en sus manos y estamos dispuestos a lo que Él tenga. Sea bueno, sea lo que sea. En esta mañana nos preguntamos, antes de entrar en el pasaje que nos toca, quería preguntar a alguno, quería traeros aquí delante y si os dijera, ¿cómo es vuestro paraíso? Ahí no sé si funciona, mira, a ver si funcionamos, eso es. ¿Cómo es vuestro paraíso? ¿Es así? ¿No? Alguno dice que no. Hombre, tampoco estaría mal, ¿no? Pero por ahí dicen que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo las calles son de oro? Bueno. Cuidado con la palabra paraíso. La palabra paraíso, por cierto, como una pequeña nota, es una palabra persa. Y entonces, una cosa podríamos hablar del paraíso como el jardín de Edén, otra cuestión podríamos hablar de paraíso como el seno de Abraham, según Lucas capítulo 16, y otro paraíso podría ser la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, y otro paraíso podríamos hablar de los nuevos cielos y nueva tierra. O sea que habría mucho que tratar, pero en una forma quizás coloquial. A veces hay gente que piensa, ¿no?, en el paraíso como un lugar precioso, sobre todo mucho descanso, sobre todo belleza en nuestros ojos y ya está. Yo quiero presentaros otra imagen. Este es un músico, filósofo, matemático. Imaginaros qué CPU tiene este señor. Menuda placa madre y menudos accesorios, memorias, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona su procesador? Estoy seguro que si le preguntáramos a este señor cómo es el lugar ideal que te imaginarías, para nada escogería un lugar en la costa tumbado, diría, ¡qué aburrido! ¿No? Porque el paraíso en realidad hablaríamos de una plena satisfacción de nuestro servicio, que lo que tú hicieras realmente estuviese bien hecho, el pleno desarrollo de tus capacidades. Si tú puedes amar, puedes hablar, puedes expresarte, puedes escribir poesía, puedes pintar un cuadro, para ti el paraíso sería, pienso yo, donde más claramente y más firmemente puedes expresarte sin las limitaciones de a lo mejor tu poca técnica o tu poco lo que quieras, pero nunca pensarías en una actividad, porque es que no hemos sido creados para tumbarnos en una toalla y tomar el sol para siempre. Está bien que de vez en cuando todos nos va bien desestresarnos, descansar, por favor, claro que sí. Y de hecho es que el paraíso o estar en la presencia de Dios es un lugar de descanso, pero es un lugar de descanso con propósito. Dice la Escritura que cuando estemos con el Señor, le serviremos. Cuando oraban Simón, Ana, por el Señor Jesús, el cántico de Ana hablaba de que Señor, por fin tú vas a librar a Israel y podemos servirte en paz. El ideal del creyente
no es una playa paradisíaca, es una zona de servicio. Y de hecho es que aún para la persona humana, pleno desarrollo de nuestras capacidades, plena comunicación y relación con nuestro Dios y también con los demás. Qué duro es a veces cuando tenemos un encontronazo, una diferencia, qué mal sabor de boca nos deja, qué difícil luego volver a restaurar esa relación, cómo hiere en el corazón una palabra más alta que otra, una reacción indebida, todas esas cosas que nos marcan aquí en la tierra. Pero cuando estemos con el Señor, entre otras cosas, le serviremos, disfrutaremos de las capacidades que Dios nos ha dado y tendremos una relación con los demás y con el Señor plena y perfecta. Una de las cosas que nos marca aquí en la tierra y que a veces nos dificulta es lo que se llaman los psicólogos la autoestima. Hablando de cómo nos vemos nosotros mismos. Es curioso que cuando Adán pecó, vio que estaba desnudo, vio sus propias carencias y se escondió. Y a veces ahí se crea todo un desajuste con el pecado, con nuestra raza, nuestra mente. Muchas veces tenemos alguna distorsión de quién somos nosotros y nuestra autoestima se hiere. Podríamos decir o preguntarnos, ¿qué es la autoestima? ¿Cómo es una autoestima correcta? La primera, podríamos decir, ¿es una autoestima correcta convencernos de lo que no somos? Por supuesto que no. Aquí tenemos una imagen que a veces la he usado en un contexto correcto y otras veces incorrecto. Porque es un gatito que se mira en el espejo y se ve como un león. Déjame decirte que como creyentes, cuando estamos frente a la tentación, podemos decir, yo soy débil, soy un mero humano, pero en Cristo me veo fuerte. El Señor dice, estoy contigo como poderoso gigante. El Señor nos promete esa fortaleza, esa ayuda necesaria para soportar la tentación. Frente a la tentación, frente a problemas en nuestra relación con Dios, sí podemos decir, en Cristo todo lo puedo. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si hablamos de compararnos con otras personas, si hablamos de vindicarnos a nosotros mismos, entonces esa no debe ser nuestra imagen. La imagen nuestra entonces se convierte, como dice Filipenses, que en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Ahora mismo no estoy seguro si es en Filipenses, perdón, lo he dicho de memoria, creo que estamos hablando de Romanos, el próximo capítulo. Pero en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. En comparación con los demás, en cuanto a dirigir, a ver quién va a mandar, quién nos va a decir lo que hemos de hacer, entonces ahí no nos vale esa imagen. Podríamos continuar preguntándonos, ¿qué es entonces la autoestima? ¿Es vindicarnos cuando no somos reconocidos? Tampoco. A veces he encontrado que la música es muy gratificante, pero a veces no es nada gratificante. Me acuerdo una vez que estaba en una clase de guitarra y estaba con mi profesor y en la partitura era una pieza de Torroba y entonces era un pequeño adagio en medio de una pieza animada y ponía cantabile. Y entonces, claro, era todo un acompañamiento y una melodía y yo intentaba tocar y mi profesor me decía, no oigo cantabile, no oigo nada melodioso, oigo un montón de notas. Y yo probaba otra vez y dice, sigo sin oírlo. Y yo estaba, pero ¿qué pasa? Y vuelve a tocar y dice, no lo oigo. Por mucho que yo lo tenga aquí, es lo que se oye desde fuera.
Por mucho que nosotros pensemos que somos, si somos de edificación lo somos, y si no, no. Y no quiere decir que no seamos una ayuda al cuerpo de Cristo, quiere decir que a lo mejor tenemos que reubicar o reenfocar o modificar la forma en que ayudamos. ¿Qué es la autoestima? No es vindicarnos cuando no somos reconocidos. La autoestima, si tuviera que definirla humanamente, es la aceptación de virtudes y carencias. Es la satisfacción que reconoce nuestras buenas cosas, pero también nuestras limitaciones. La autoestima es, como creyente ya, entender que nosotros fuimos formados por Dios. Dice, tú formaste mis entrañas, y dice el salmista, maravillosas son tus obras. Dice, Señor, mido 1,70, me hubiera gustado 1,80, 85, es igual, maravillosas son tus obras. Me hubiera gustado ser más inteligente, tener mejores habilidades sociales, ser más cariñoso, expresarme con más corrección. Maravillosas son tus obras, sean cual sean tus capacidades, tu aspecto físico, etcétera, etcétera. La autoestima es, mi embrión fueron tus ojos, y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Esa es la autoestima. Leemos en Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8, donde vamos a tratar cómo es nuestra vida en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué he empezado con todo eso de nuestro paraíso, de nuestra autoestima? Porque si creemos que uno de los elementos importantes en nuestra vida con el Señor, en la vida eterna, va a ser servir, va a ser la utilización plena de nuestras capacidades dadas por Dios, la vida eterna empieza desde aquí, ¿no? Entonces, de la misma manera que tenemos las arras del Espíritu Santo, y cuando tú tienes una experiencia con el Señor, cuando tú disfrutas de caminar con Él, es como una muestra de lo que será la comunión con Dios por la eternidad. De la misma manera, si vamos a servir allí, deberíamos encontrar aquí nuestro lugar donde servir, donde amar, donde relacionarnos, donde dar nuestro esfuerzo, donde desarrollar nuestras capacidades según el Señor nos ha dado. Por eso leemos este pasaje buscando, preguntando al Señor, Señor, ¿cuál es el sitio que tú quieres que tenga en tu cuerpo? Hemos cantado, Cantem tots a una veu, no sé, ahora mismo no me acuerdo, es una canción nueva para mí, pero cantemos todos a una voz, todos juntos, estemos unidos. Esa unidad no es fácil, pero es lo que la Escritura nos pide que busquemos. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros. Tenemos, pues, diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Es interesante, recordemos por qué Pablo está escribiendo esta carta. Pablo escribe a los romanos porque había una iglesia que había surgido de forma espontánea.
La Iglesia en Roma no había sido fruto de un misionero que fuera y como instrumento del Señor diferentes personas se convirtieran y entonces se formara una congregación. La Iglesia de Roma probablemente entendemos que fue formada por judíos que estaban en el tiempo de Pentecostés, probablemente en Jerusalén, y que por contacto con la Iglesia de Jerusalén se convirtieron al Señor. Y entonces fueron a Roma, y en Roma existía este grupo de creyentes. Pero este grupo de creyentes, como era de generación espontánea, no tenían ancianos, no tenían diáconos y tampoco tenían una formación o un discipulado firme de qué era el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta porque no puede ir a visitarles. Y entonces escribe el que quizás es el tratado más teológico del Nuevo Testamento con un compendio de qué es el Evangelio. Pablo habla de la justificación de una persona delante de Dios, de su santificación, de la vida en el Espíritu, y ahora trata de la vida práctica. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque Pablo no está corrigiendo un desorden. Pablo no está corrigiendo un problema. La carta a los Corintios, por ejemplo, desde el capítulo 1 en adelante, al principio ya Pablo dice, es que me han venido noticias de la familia de Cloé que dice que vosotros en Corinto estáis divididos unos contra otros. Uno dice yo soy de Pablo, otro de Cefas. Entonces Pablo corrige un error que existía, pero ese no es el caso aquí. Y sin embargo, cuando leemos este pasaje, leemos primero un preámbulo, segundo, cómo hemos de pensar en los dones que Dios nos ha dado, tercero, la esfera de esos dones y luego podemos considerar la lista de los dones. Pero lo que está haciendo Pablo es tratar una debilidad que nos acompaña como seres humanos. Y es que a veces tenemos un concepto más alto del que debemos tener de nosotros mismos. En primer lugar, fijaos qué preámbulo nos presenta Pablo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual de vosotros. En primer lugar, dice, digo pues, bueno, como esto lo que quería decir es eso, no está tratando problemas específicos, sino tendencias humanas universales que también nos afectan a nosotros como Iglesia. Entonces, bueno, si podéis por favor pasar la diapositiva porque Entonces, primeramente, dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿hacia dónde nos está vinculando? Nos está vinculando hacia esa voluntad de Dios que hemos de conocer. El versículo 1 del capítulo 12 dice que nos presentemos como sacrificio vivo al Señor, que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que la Escritura nos enseñe a pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y en ese proceso vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios tiene dos aspectos. En primer lugar, el discernimiento de lo que nos conviene en nuestras vidas. Dice en Efesios el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, el apóstol Pablo está hablando de conocer la voluntad de Dios en cuanto a lo que es conveniente para mi vida como creyente y también cuál es mi lugar en la familia de la fe.
Es curioso, en segundo lugar, que el apóstol Pablo refiere a su apostolado. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Eso está hablando del don de apostolado. O sea, no para todas las cosas el apóstol Pablo reclamó esa autoridad. En asuntos doctrinales, sí. Comienza la epístola a los Romanos, Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, según fue anunciado por los profetas, etcétera, etcétera. Pero Pablo se presenta, Pablo, apóstol de Jesucristo. Esas son sus credenciales. Pero fijaos, para entender también, o para exhortarnos a encontrar nuestro lugar en la familia de Dios, el apóstol Pablo también dice, por la gracia que se me ha dado. Qué importante reconocer esa autoridad y tomar esa exhortación para cada uno de nosotros. Y dice, a cada cual que está entre vosotros. El apóstol Pablo nos dice esto a todos, no hay excepción. Debemos escucharla como si fuera personalmente para nosotros. Entender cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Entramos en ajustando nuestro pensamiento a una racionalidad y a una medida de fe. Dice el apóstol Pablo que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Ese más alto concepto es solo una palabra, huperfroneo. Nefrología tiene que ver con cerebro, huper es que nadie piense por encima de lo que debe pensar en cuanto a sí mismo. Es interesante que como creyentes estamos llamados a evaluar. Como creyentes necesitamos tener una percepción de las cosas que nos rodean. Por ejemplo, dice 1 Corintios 2:4 que el hombre espiritual, discierne todas las cosas. Dice también 1 Juan 4:1, probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis? Entonces, Dios nos está llamando a evaluar, a considerar. Entonces, para esto no vale decir, no, a mí no me importa quién soy, ni dónde está, ni cuál es mi sitio. No, debemos tener una percepción de cuál es nuestro lugar. Ahora, tenemos una gran noticia. De verdad, para mí, meditando en este pasaje esta semana, pensaba, digo, qué glorioso. Porque hay veces que, hablando con creyentes, dice, ¿cuál es mi don? Uy, no tengo ni idea. O ¿cuál es mi don? Madre mía, toda la vida como creyente llevo buscando y todavía no lo sé. Qué curioso. Os llamo a la reflexión. Es cierto que a veces cuesta discernir cuál es nuestro don, cuál es nuestro sitio en el cuerpo de Cristo. Pero fíjate que el apóstol Pablo no dice que cada uno piense de sí conforme a la visión que Dios le dé o conforme a la revelación que reciba del Espíritu Santo. No, el apóstol Pablo usa una palabra humana, que piense de sí con cordura, con sentido común. ¡Buah! Ahora sí que la Escritura me deja sin palabras. La Escritura habla de tener un juicio sobrio, sopesado, moderado, con dominio propio, sin dejarnos llevar por nuestros sentimientos, preferencias u orgullo. ¿Dónde podríamos buscar ese sentido común, esa sabiduría que estamos meditando los viernes, por cierto, en el estudio bíblico? ¿Dónde podríamos encontrar esa sabiduría? Sabiduría que en un sentido es como sentido común, una madurez humana
que no estamos hablando de profundidades espirituales, no estamos hablando de que tienes que ser un máster en no sé qué, que tienes que conocer la Biblia de tapa a tapa, que tienes que... No, estamos hablando de pensar con cordura. ¿Dónde buscamos esa sabiduría? Por supuesto, en el temor de Dios. Me encanta este versículo que dice, Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Yahvé. Me encanta. ¿Por qué? Porque para buscar sabiduría no nos tenemos que salir de la Escritura. No es aquello de que, bueno, la Escritura dice esto, pero ¿sabes? En la práctica, ¿qué? No. No existe sabiduría, ni inteligencia, ni consejo que vaya en contra de nuestro Dios. La sabiduría está en los labios del prudente, no en la persona que se proyecta fácilmente, no cuando respondemos en un ímpetu, nos está faltando sabiduría, no estamos en el mejor momento para pensar de nosotros mismos. La sabiduría habla de los sabios en plural. Con los humildes, dice la Escritura, está en la sabiduría. Habla de una actitud reflexiva, mansa. Está junto a esa instrucción de otros que es aceptada. Cuando tu corazón está dispuesto a recibir de otros enseñanza, nos estamos acercando a ser sabios para estimar cuál es mi lugar, en este caso en el cuerpo de Cristo. La obediencia a consejos. Como diría en Proverbios capítulo 3, no seamos sabios en nuestra opinión. Cuando nosotros somos más sabios que 7 que nos puedan aconsejar, corremos peligro. En la multitud de consejeros, dice la Escritura, que está la sabiduría. Entonces, queremos tener cordura para saber cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Pregunta a hermanos sabios. No te conformes con uno, no dependemos de uno. Nosotros no creemos en papas, ¿verdad? No creemos en un papa, en un profeta que él tiene la revelación de todo y los demás estamos escuchando. Eso no es lo que enseña la Escritura. Pero dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y el cuerpo de Cristo nos puede decir cuál es nuestro sitio. Dice, bueno, tenía aquí unos versículos para leeros. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando tu opinión de quién eres o de cuál es tu lugar está descansando en el consejo sabio de varias personas, tienes esta seguridad y esta paz de que no estás proyectándote a ti mismo desmedidamente o no estás retrayéndote desmedidamente tampoco. En la multitud de consejeros, Proverbios 15:22, se afirman los pensamientos. Y por último, en la multitud de consejeros, Proverbios 24:6, está la victoria. Qué importante hablar, qué importante intercambiar opiniones, consultar unos con otros. No seamos sabios en nuestra opinión. Si somos sabios en nuestra propia opinión, nos apartamos de esta cordura, no tenemos un concepto correcto de nosotros mismos y el resultado puede ser frustración, luchas de poder, catástrofe, heridas. Dice el apóstol Pablo, primero, pensemos con cordura. En segundo lugar, pensemos conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me acuerdo de mi padre, que no era creyente, y cuando yo era joven y me veía llevar la guitarra a la iglesia, él dice, sí, no, os juntáis y cada uno hace pues lo que sabe, ¿no? Bueno, es una visión de una persona que no es creyente, está bien, pero es más que eso. Para algo el apóstol Pablo ha estado dedicando
capítulos para decirnos cómo una persona es reconciliada con Dios por la fe, por la obra de Cristo. Por algo el apóstol Pablo ha hablado de santificación, de limpiarnos de nuestras malas obras o de las obras muertas, como diría en Hebreos. Por algo nos habla de presentar nuestros cuerpos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces, no estamos hablando simplemente de habilidades humanas, sino estamos hablando de el fruto del Espíritu Santo, el fruto de nuestra comunión con el Señor. Que lo que hacemos, aunque es una habilidad personal, aunque pueda ser algo un poco innato, algo que tu personalidad es proclive a ello, pero aún así lo que hacemos es fruto de nuestra comunión con el Señor. Cuando el Señor repartió los dones del Espíritu, el Señor no otorgó todos los dones a una persona. Por supuesto, si me conocéis ya sabéis que no soy suficiente para todo, ni muchísimo menos. Necesito vuestra ayuda. Necesito ancianos con quien hablar según qué cosas. Necesito el consejo para poder consensuar cuestiones. No soy suficiente, lo siento. Y seguro que ninguno estaréis desilusionado, porque es que esa es nuestra realidad. El Espíritu Santo reparte dones y necesitamos cada uno de los vuestros para poder desarrollarnos como iglesia. Lo que Dios repartió a cada uno es medida de fe. La fe no está dividida. Una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos. La fe no está dividida, pero sí que hay medidas de fe. Y esto es así. No todos tenemos la misma medida de fe. Eso no quiere decir que las medidas de fe son inalterables. No. Tú puedes crecer en la fe o puedes distanciarte de la fe. Aunque tú tengas un don y seas una persona que, por ejemplo, un economista brillante, si no caminas con el Señor, por mucho que hayas caminado en el Señor en el pasado, no puedes ser tesorero de la Iglesia, porque estamos hablando de dones del Espíritu. Y si la medida de fe que Dios te ha dado ha de embellecer esa capacidad que tienes tú de pensar en números, en inversiones, en cómo manejar los fondos de la Iglesia, necesitas, y perdón, no me estoy metiendo con el tesorero, que estamos contentos por él, estoy usando un ejemplo, como podría ser un músico, como podría ser un maestro, como lo que sea. No podemos descansar en que, yo tengo tal don, pero bueno, ¿has visto a Dios esta mañana? ¿Has caminado con Él? ¿Tienes el pulso del Espíritu Santo en tu vida? La medida de fe, Dios reparte a cada uno, pero también puede crecer o puedes apagar el Espíritu o contristarlo. Y entonces, por mucho que Dios te haya dado un don, si no caminas con Él, tendrás que hacer ese reajuste para que pueda ser de utilidad al cuerpo de Cristo. Bien, en tercer lugar, lo que meditamos acerca de cuál es nuestro lugar en Cristo. Lo que hemos visto hasta ahora es, primero, fíjate la sobriedad con que Pablo habla, que hasta aún vindica su autoridad como apóstol. En segundo lugar, lo que hemos visto es que es una cuestión de cordura, de sentido común, de sabiduría humana. Veremos después al final, lo que debemos hacer es ponernos en marcha. Sí, sabemos que eso no es fácil. Sabemos que cuando tú quieres servir en algo, vas a tener tus más y tus menos, pero es que es la forma de cómo encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Hemos hablado de medida de fe y ahora hablamos de algo que dice la Escritura, enfocándonos en nuestro don en medio de la diversidad. Dice el apóstol Pablo, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos,
Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. ¿Hay alguna discusión de que somos un miembro? ¿Somos un cuerpo? No, somos solo uno, no somos varios cuerpos. Pero estando en un mismo cuerpo, cada uno tiene una función diferente. Puede coincidir en algunas cosas, pero en otras no coincidirá. Entonces, el apóstol Pablo primero nos expresa esa dependencia mutua, pero en segundo lugar nos expresa que los dones tienen su ámbito de ejercicio. Y dice, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. Y en cada uno de los dones nos da un ámbito. Recuerdo una iglesia al principio de estar en el ministerio, en el pastorado, donde el consejo de la iglesia, para presentar el organigrama, se ponía los ancianos y debajo de cada anciano, pues una serie de tareas que tenía que hacer. Y algunas eran tan diversas como mantener el cableado de luz, como la enseñanza de la iglesia. Y cuando yo llegué pensé, no. Le dije, no, la Escritura habla en primer lugar de una diferencia. Aspectos espirituales y aspectos más físicos. Dice la Escritura, los apóstoles, Hechos capítulo 6, las viudas eran menospreciadas en llevarles la comida necesaria, y entonces dicen los apóstoles, mira hermanos, escogeos de vosotros 7 varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo y con buen testimonio, a quien podamos encargarles esta distribución. Dice, porque no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para dedicarnos a servir a las mesas. Entonces, en primer lugar, hay una división de tareas. Una cuestión son cuestiones humanas, físicas, que son igualmente necesitamos el Espíritu Santo de Dios, necesitamos sabiduría, necesitamos tener buen testimonio, pero son tareas físicas y otras son tareas de carácter espiritual. Y es importante mantener las dos y ser conscientes de esa diferencia. Pero aún después de eso, dice la Escritura, no es lo mismo el que tiene el don de profecía o el que tiene el de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside o el que hace misericordia. Cada uno tiene su ámbito. No creemos en hombres orquesta. No se trata de que si sirves, sirven todo. Desde limpiar la iglesia, y no estoy en contra de que se limpie la iglesia, estoy a favor y si yo tengo que hacerlo tampoco se me caen los anillos. Y ayer en la reunión de iglesia yo dije, vamos a ayudar todos en la limpieza de la iglesia. Pero ¿sabéis por qué cuando estuve mirando el organigrama de la iglesia, qué es lo que estamos haciendo, por qué un poco salté? Porque me di cuenta que un buen grupo de las personas que limpian la iglesia son quienes enseñan a nuestros hijos, quienes predican los viernes, y dices, está bien que lo hagan, pero ¿solo ellos? ¿No podríamos decir lo mismo que los apóstoles? Hermanos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para ponernos a fregar la iglesia. Entonces, yo no digo que ellos no lo hagan, y si yo tengo que hacerlo, como digo, no tengo ningún problema, en absoluto. Hablamos de pintar la iglesia, me encantará coger una brocha, un rodillo, una cinta de carrocero, una espátula, masilla, lo que sea, no me importa. Pero, hermanos, somos conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestro ámbito de servicio. Dice, el don de profecía, o sea, anunciar el consejo de Dios a la iglesia, que lo haga según la medida de fe. Qué importante, consciente de lo que conocemos en la Escritura, no proyectándonos a cosas que a lo mejor no dominamos tanto de la palabra. El que tenga el don de servicio, pues en servir,
que no se meta a profeta. El que tenga en enseñanza, pues que enseñe. El que exhorta, en exhortación. Enfócate en eso. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. Este que preside no es el que preside aquí los domingos, sino hermanos que guían a la congregación en diferentes aspectos. Y cómo cuesta a veces venga hermanos, vamos a esto, vamos a lo otro. Pues dice, no, con solicitud. Ese es tu ámbito de trabajo. El que hace misericordia, con alegría, en el entorno, en la esfera de la alegría y el gozo, no, siempre tengo que estar cortando estos panes para los esmursás, hay que ver esta gente que no pasa de donde están. No, con alegría, con alegría. ¿Cuál es tu ámbito? En esta mañana no quisiera que nadie cambiara su lugar de servicio en la iglesia, pero sí que me gustaría que te preguntaras, ¿cuál es el ámbito que debes desarrollar más? ¿Cuál es el ámbito que debes desarrollar más? A lo mejor nos gustaría más creatividad quizás en la escuela dominical o en la predicación y decimos, mira hermanos, ¿sabéis qué? Dejar de limpiar en la iglesia y dedicaros a estudiar nuevos materiales para la escuela dominical, porque valoramos ese trabajo. No es que se les caigan los anillos de limpiar, pero es que ese es el don que Dios os ha dado. Entonces, en vuestro ámbito, ¿cuál es tu ámbito, hermano? Sirve donde el Señor te haya llamado, sirve en todo lo que puedas, como dice Eclesiastés, lo que encuentres en la mano, hazlo con todo tu corazón, pero trabaja en tu don. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Una cosita más quiero decir acerca de la lista que Pablo dice, hablando de los dones. Quisiera llamaros la atención a esta diferencia en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12 el apóstol Pablo sí está corrigiendo unos desórdenes en la iglesia de Corinto. Corinto, entre otras cosas, y eso se puede ver hoy día, antes de entrar en el foro romano donde están todas las ruinas, los restos del templo de Apolo y todo lo demás, en Vía Láquea, hay un museo. Y es muy curioso, en una habitación hay un montón de piernas y un montón de pies, de manos. ¿Sabéis por qué? Porque los corintios hacían sus oraciones a sus dioses y si Dios le curaba de su pierna, traían una pierna de barro o de bronce como ofrenda. Las sanaciones eran muy importantes en Corinto. Y Pablo, cuando habla de los dones en Corinto, dice apóstoles, profetas, maestros. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los corintios no respetaban la autoridad, no respetaron a Pablo. Algunos menospreciaban a Pedro y otros a Apolos. Cada uno se escogía qué autoridad quería. No tenían ancianos la iglesia de Corinto, a pesar de que Pablo había estado más de 1 año y medio con ellos. Y Pablo primero, hablando de los dones del Espíritu, les dice los que son realmente importantes para ellos. Y luego, en segundo lugar, ya preocúpate de milagros de los que sanan y luego ayudan, administran y finalmente don de lenguas, que era el problema de la iglesia de Corinto, según 1 Corintios 14. Pero cuando el apóstol Pablo enseña a personas que no tienen un problema, fíjate qué dones se expresan como parte de la vida de la iglesia, expresión del evangelio. Profecía, cómo no, para edificación, con el espíritu pero con entendimiento. Servicio, enseñanza, exhortación, dádivas o repartir, presidir o misericordia. ¿Veis algún don sobrenatural aquí? Eso nos debe hacer pensar. Los dones sobrenaturales Pablo tuvo que corregir en Corinto, pero cuando presentaba el Evangelio tal como es, no era una necesidad. Lo dejo ahí. En conclusión, hermano, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo voy yo? Ahí va. ¿Cómo voy yo en nuestro concepto de nosotros mismos? A mí no me resulta fácil.
Me cuesta muchísimo. Algunas veces vuelvo a casa después de algo que hago, o aconsejar a alguien, o tomar una decisión, o ejercer alguna responsabilidad, y vuelvo a casa y digo, "Uf", y le pregunto a Rosa a veces, digo, Rosa, ¿me he pasado? ¿Me he puesto delante de donde debo estar? Porque no es fácil, es difícil. Pero hermanos, el apóstol Pablo nos enseña, busquemos esa sabiduría de multitud de consejeros, esa sabiduría que está en la prudencia, en la humildad, en reconocer nuestras carencias igual que nuestras virtudes, en escuchar lo que los hermanos nos tienen que decir, para que realmente podamos ser de edificación a la Iglesia y no de problema. Cuando tenemos un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, o bien nos frustraremos, o andaremos con agresividad y brusquedad, o sea, queriendo... Hay veces que las iglesias sufren porque hay cargos que lo ostentan personas que los han conseguido con agresividad. Recuerdo un punto de misión que estuve y una mujer se hizo con la dirección del Ministerio de las Mujeres. Fue que por qué no nos reunimos, que tenemos que reunirnos, por qué no hacemos esto, esto y esto, y tenía tal agresividad, tal empuje que al final las otras hermanas dijeron, bueno, pues vale, guíanos en las reuniones de mujeres. Y fue un error terrible. La agresividad no debe ser nuestra guía. Entraremos en manipulaciones, luchas de poder, porque yo tengo la razón, porque a ver por qué tal persona me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. O nos iremos a la pasividad, ¿sabes? Dices, oye, si servir a la Iglesia resulta que me resulta en críticas, en problemas, si no aceptan lo que yo tengo que dar, pues me quedo en mi casa. Tampoco. No vas a ser feliz, no vas a disfrutar, porque Dios te ha llamado a una familia a servir. Y a veces, de verdad, con un pequeño reajuste podemos ser de tanta bendición. A veces con un pequeño toque de humildad, de mansedumbre, de dejar las cosas, puede ser de tanta bendición. ¿No se tratará más bien de obediencia, mansedumbre, disposición? ¿Qué hay que hacer? Pruébalo, prueba de servir, prueba si es de bendición lo que haces, ten los oídos y el corazón abierto, pero encuentra tu lugar en Cristo. De verdad, la vida cristiana no consiste solamente en sentimientos, en una comunión con Dios personal, también consiste en una vida en la Iglesia de servicio, una vida de entrega a los demás, una vida de compartir lo que tenemos con nuestros hermanos, de desarrollar tus capacidades, sentirte útil y satisfecho en Cristo. Busquémoslo y que el Señor nos ayude.